Hola hermanitos, tengan un bendecido día cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de la Biblia. ¿Quién hizo la Biblia? Para que nadie nos engañe. Los hermanos separados cuando predican visitan casa por casa. Ellos dicen, vengo a traerles la palabra de Dios. Aquí surge la interrogante, ¿de dónde sacaron esa definición o palabra? La verdad está en la historia. ¿Quién dijo? Esta es palabra de Dios. Fue nada más y nada menos que el Papa San Dámaso I de la Iglesia Católica, de la única iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo. Hay hermanos separados que se han atrevido a decir que la Biblia la hizo Dios con tal de alejar a las personas de la verdad y se conviertan en anticristos, en protestantes. Cuando hablamos de hacer la Biblia, se refiere a reunir todos los libros y constituir una sola biblioteca, y eso lo hizo un católico, porque los protestantes aún no existían. Lamentablemente para ellos no existía ninguna sola religión de los protestantes. La diferencia es abismal. San Dámaso existió en el año 382, mientras que los protestantes nacen a más de 1500 años después. Cristo y los apóstoles no usaron Biblia. Cristo fundó una iglesia y la iglesia hizo la Biblia. Cristo fundó su iglesia y para expandir sus enseñanzas, su evangelio, su doctrina, él recurrió a formar apóstoles. Marcos 3:13 dijo, y llamó a los que él quiso. La iglesia de Cristo predicó sin Biblia por más de 300 años. Sus apóstoles escribieron cartas dirigidas a diferentes comunidades de la Iglesia Católica, por supuesto, quedando plasmado parte de la historia de Jesús en ellas. Y por eso es que ahora conocemos a través del Nuevo Testamento lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer. Conocemos una parte de los escritos antiguos también, que se llamó Canon de Alejandría, o se llama, y solo comprende de 46 libros, que es del Antiguo Testamento. Esto estaba escrito en papiros y la Iglesia Católica tiene en su poder y está al cuidado de esos papiros originales aún. ¿Por qué? Porque es la Iglesia que viene desde nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Aún no se llamaba Biblia, pero era una parte de los escritos sagrados y fueron escritos por Moisés, Josué, Elías, Samuel, Ruth, David, Salomón, entre otros más, dando un total de 46 libros o escritos sagrados. Luego que Jesús fue crucificado y resucitó y ascendió al cielo, los apóstoles escribieron cartas, una a Roma, y esta la Iglesia Católica le puso carta a los romanos, otra en Éfeso, carta a los efesios, otra en Filipo, carta a los filipenses, a los de Tesalónica, carta a los tesalonicenses, a Corinto, carta a los corintios, a los de Galacia, carta a los gálatas, entre otros más, y eran un total de 27 libros del Nuevo Testamento, que estaban dispersos por varios lugares donde habían pasado los apóstoles o a donde habían mandado estas cartas, que sumados a los 46 libros del Antiguo Testamento da un total de 73 libros inspirados por Dios. Por lo tanto, la Iglesia Católica para el tiempo del Papa San Dámaso I es la que conservaba y protegía los primeros 46 papiros o libros sagrados, y todavía no habían sumado los 27 libros o cartas del Nuevo Testamento, que aún estaban dispersas por aquellos sitios. Y recordemos que el Señor encomendó que fueran los obispos de la Iglesia Católica que pastorearan su rebaño o iglesia y vigilaran por la conservación de la sana doctrina. Hechos 20:28. Un día, dice, mandaron a recoger esas cartas y esa persona fue católico, porque aún no existían los protestantes. Y fue el Papa San Dámaso I, que en el año 382 hizo la Biblia y dijo, esta es palabra de Dios. Y el pueblo lo aceptó así con los 73 libros. Lo aceptaron porque el que dijo eso no fue cualquier persona. Era nada más y nada menos que sucesor del apóstol Pedro,
en quien Jesús edificó su iglesia, entregó las llaves del reino de los cielos, Mateo 16, 18 al 19, y dijo que apacentara sus ovejas, no las de Martín Lutero, de Carlos Parán, de Elena G. White, etcétera, etcétera. No, señor, era su rebaño, sus ovejas. ¿Por qué la Biblia de la Iglesia Católica tiene 73 libros y la de los hermanos separados 66? Usted se ha hecho esa pregunta. Si le preguntamos a los hermanos separados, ellos le contestan de inmediato que la Iglesia Católica le agregó 7 libros a la Biblia. La ignorancia es atrevida. Los católicos no le agregaron 7 libros, sino 27, que son los del Nuevo Testamento. Cuando Cristo leyó el libro del profeta Isaías, Jesús lo abrió y leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí, etc. Todo esto se ha cumplido. Lucas 4:17. Para ese tiempo eran 46 y ese grupo de libros antiguos se llamaba y se sigue llamando Canon de Alejandría, y era el único que existía, y esos 46 libros los tenemos los de la Iglesia Católica, porque viene desde nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la Iglesia es apostólica, y junto a los 27 libros del Nuevo Testamento, dando un total de 73 libros entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los protestantes rechazan e insultan a la Iglesia Católica, pero debajo del brazo les gusta llevar a sus cultos una Biblia que la hizo la Iglesia Católica. Pero mienten al decir que la Biblia la trajo Dios y se las entregó a ellos. ¿Quiénes fueron los primeros en quitarle los 7 libros del Antiguo Testamento y por qué se lo quitaron? Fueron los judíos que persiguieron, atacaron y crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Y uno de esos libros que quitaron fue redactado a más de 900 años antes de Cristo. Es el de Sabiduría, que en el capítulo 2, del verso 12 en adelante, narra los hechos de las agresiones y muerte del Señor sufridas en manos de esos judíos. Por esos delitos, ellos no querían que se dieran a conocer. Para encubrir eso y que las futuras generaciones no los juzgaran por esos hechos criminales, esos judíos deciden quitar esos 7 libros al Antiguo Testamento, o sea, al Canon de Alejandría. Le quitaron entre esos Sabiduría, o sea, el libro de Sabiduría, Tobías, Tobit, Judit, Eclesiástico, llamado también Serácida y Serácides, Baruch, incluida la carta de Jeremías, Baruch 6, una de Macabeos, 2 de Macabeos. Estos arrancados al canon original, el de Alejandría. Crearon su propio canon, al que le llamaron Palestina, o sea, el canon de Palestina, a su sabor y antojo, con solo 39 libros, que es el canon preferido de los hermanos protestantes. En ese tiempo, en los años 90, Juan estaba finalizando el libro de Apocalipsis, y al enterarse que le estaban quitando libros al Antiguo Testamento, o sea, al canon de Alejandría, escribió la cita, capítulo 22, versos 18 al 19, que dice: el que le quite o le añadiere a este libro, le caerá la maldición y será borrado del libro de la vida. Los judíos se dividieron en 2 grupos: los cristianos, o sea, los convertidos, y los no cristianos que no aceptaron a Cristo como el Mesías. Los convertidos que creyeron en Jesús, al enterarse que Jesucristo y los apóstoles utilizaron el canon de Alejandría con 46 libros, ellos lo tomaron y lo aceptaron como verdadero. En cambio, los judíos no cristianos hicieron su propio canon, como anteriormente se dijo, una Biblia para ellos. Y ese es el que utilizan los hermanos separados. Realmente, cuando se dicen cristianos, como dice nuestro Señor Jesucristo, este pueblo únicamente me honra de labios. Ya en el año 382, Dámaso I tomó los 46 libros del canon de Alejandría y le agregó los 27,
o sea, las 27 cartas del Nuevo Testamento, e hizo la Biblia con 73. Esa Biblia existió en el año 382, manteniendo su originalidad. Ya no se llamaban libros o escritos sagrados. Fue la Iglesia Católica que le puso el nombre de Biblia, porque la palabra Biblia significa biblioteca, o sea, muchos libros compactados en un solo libro. A eso se le llama Biblia. Los protestantes, que se autonombran cristianos, en 1825 rechazaron el canon de Alejandría, al igual que los judíos, de los 46 libros, y adoptaron el de Palestina, de los judíos, con 39 libros, y son los mismos que le quitaron los judíos, los mismos son los que ellos mantienen. Martín Lutero, desde que fundó el 31 de octubre, Día del Demonio, en 1517, la primera secta, no le quitó esos 7 libros, tampoco Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, que son los que robaron copia de la Biblia católica y la identificaron con sus apellidos, y por eso esa Biblia se llama Reina Valera. La iglesia primitiva conservó por décadas el canon de Alejandría con 46 libros, no se lo quitaron. En el mismo año, en el 382, que el Papa Dámaso I hizo la Biblia, encarga a San Jerónimo de traducir la Biblia del hebreo y griego a latín. Para el año 384 muere San Dámaso I. En el año 1226, Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, Londres, facilitó la lectura de la Biblia dividiéndola en capítulos y versículos, lo cual ya gozan los hermanos separados, y así atacan a la Iglesia Católica. Año 1455, el católico alemán Johannes Gutenberg, inventor de la imprenta, hizo el trabajo de imprimir la Biblia, o sea, la primera Biblia, por primera vez, y se convirtió en el primer libro impreso en Europa. Aproximadamente entre los años 1521 y 1534, Martín Lutero y sus secuaces realizaron la traducción de la Biblia robada al idioma alemán, usando para ello la imprenta inventada por el católico. Pero Lutero se valió de ese aparato para la propagación del protestantismo, cuyo caos apenas estaba comenzando. En 1569, Casidoro de Reina hace la primera traducción completa de la Biblia al castellano, conocida como la Biblia del Oso. Otros eruditos de la fe católica atribuyen que el primer traductor no fue Casidoro de Reina, sino el rey Alfonso X en el año 1280, al que se conoció después como la Biblia alfonsina. 1602, Cipriano de Valera hizo una corrección a la Biblia del idioma latín traducido por Casidoro de Reina y la llamó la Biblia del Cántaro. Pero esas dos Biblias, o sea, esos dos ejemplares, tenían los 73 libros. Se piensa que Casidoro de Reina y Cipriano de Valera, al enterarse que los movimientos calvinistas y luteranos mataban a católicos a través de la Inquisición española protestante, tuvieron mucho miedo y obligadamente los convirtieron al protestantismo. Así es de que era su vida o se metían al protestantismo. La palabra cristianos solo fue utilizada para designar o señalar a los católicos, desde que San Ignacio en Antioquía utilizó por primera vez la palabra católica a la iglesia primitiva. Es decir, nuestro primer nombre es cristiano y nuestro apellido católico. Hechos 11:26. Por lo tanto, los protestantes no son cristianos, son luteranos, porque se apartaron de la iglesia de Cristo y siguen la doctrina luterana y de los judíos no cristianos, en sectas de hombres y mujeres, quienes han venido fundando esas falsas iglesias. ¿Por qué los judíos no convertidos no aceptaron a Jesús como el Mesías? Ya estaba profetizado que Jesús era el Mesías, y uno de esos libros que lo narra claramente es el de Sabiduría, libro que no tienen los hermanos separados. Se lo quitaron y sostienen: nosotros rechazamos y no creemos en la iglesia católica, nosotros creemos a los judíos, y por ese motivo optan en tener el canon de Palestina, de los que rechazaron a Jesús, con una Biblia de 66 libros. 2 de Timoteo 3:13 dice:
O sea, narra claramente que los hermanos separados tienen una maldición encima de ellos por tener 66 libros, y Juan lo había advertido en Apocalipsis 22, 18 al 19. Quien le agregue o le quite a este libro, etcétera. Recuerden que nuestro Señor les llamó a esos judíos no convertidos, Mateo 15, 14, dice, ciegos que guían ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al abismo. El protestantismo, al adoptar las maniobras e idealismo de los judíos no convertidos, son guiados o se dejan guiar por ciegos que los convierten en anticristo. En primera de Juan 2:18, muchos anticristos han aparecido, dice, y salieron de entre nosotros. Todos sabemos que Martín Lutero era católico, Cipriano Valera, católico, Casidoro de Reina, católico, etcétera. Juan 8:39 dice, sus padres es el diablo, padre de toda mentira, porque se valen de la mentira para engañar a las demás personas. Pero a las personas ingenuas que no investigan la copia robada o Biblia protestante, y han realizado 48 revisiones por las Sociedades Bíblicas Unidas Protestantes, quienes han maquillado al libre albedrío los párrafos y han utilizado sinónimos poco adecuados para distanciar a sus seguidores de la verdad. Estas acciones partieron del año 1569. Hoy día, la Reina Valera, con varias revisiones a través de los años 1602, 1862, 1865, 1909, 1960, 1995, 2009, 2011 y 2015, entre otras. Y también ha habido otra revisión en el 2020, donde eliminan la palabra Jehová. Que muchos dicen que el significado de Jehová, o se dieron cuenta hasta ahora los hermanos separados, que la palabra Jehová se refiere a perdición, destrucción, desastre, etc. Aquí vemos claramente que a los protestantes no les interesa lo que digan las escrituras, sino lo que diga su autonombrado pastor, porque a pesar de la advertencia de Juan en Apocalipsis 22, 18 al 19, ellos prefieren tener una Biblia mutilada, sin 7 libros, y le siguen alterando palabras con la finalidad de torcer la verdadera doctrina de Cristo. Primera de Corintios 11:2. Allí observamos que la palabra tradiciones es cambiada por la palabra instrucciones, porque las sectas no tienen tradición. Su única tradición vendría de Martín Lutero a nuestros días. Cuando la Iglesia Católica trae tradiciones desde los apóstoles, enseñanzas de generación en generación, como enseñaba al inicio la Iglesia de Cristo. Pero los protestantes, con falsas interpretaciones, engañan y toman la cita de Colosenses 2:8, que dice, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Para los hermanos separados, esa cita les dice que no hay que creer en tradiciones de hombres. Como de costumbre, los hermanos separados leen el texto fuera del contexto. Colosenses 2:8 dice, para que puedan entender que San Pablo habla con unos pobladores de Colosa y por los que están en la Odisea y otros pueblos, para que no se dejaran engañar con el cumplimiento de cosas del Antiguo Testamento, es decir, circuncisión, diezmo, guardar el sábado, etc. Por eso San Pablo dice que nadie los engañe con rudimentos del mundo, o sea, cosas antiguas, y enseña que con Cristo hay cosas nuevas, por ejemplo, el bautismo, la Eucaristía, que es el nuevo culto, entre otros más. San Pablo se refería a no cumplir tradiciones de hombres en lo referente a circuncisión y les ofrecía algo mejor, el bautismo del Espíritu Santo, y decía que había que eliminar decretos o leyes del Antiguo Testamento, clavarlas en la cruz para que Jesús se las llevara lejos para siempre, pues son cosas pasadas. Por eso en el verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 16, que nadie los engañe con guardar el día sábado. Verso 20,
pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos. Primera de Corintios 11:2. Por lo tanto, en la Biblia católica, esta cita demuestra que San Pablo felicita a quienes se acuerdan de cumplir las tradiciones, pues dice, los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se los he transmitido, mientras que los protestantes están en contra de las tradiciones y cambian esta palabra de las recomendaciones de Pablo. En 2 de Tesalonicenses 2:15, la palabra tradiciones en la Biblia de los hermanos separados es alterada y cambiada por la palabra doctrina. La cita dice así, según la Biblia católica, por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. Pregunta, ¿se mantendrán firmes y guardarán fielmente las tradiciones los protestantes? ¿O tendrá más palabra el pastor, más peso en la palabra del pastor que un apóstol de nuestro Señor Jesucristo original? Hechos 28:17. La palabra tradiciones es cambiada por el sinónimo costumbres. Los católicos jamás negamos que se trate de un sinónimo, pero sabemos que es más apropiado utilizar el término tradiciones. En Salmo 115 también fue modificada la cita que dice, los ídolos representados en estatuas tienen boca y no hablan, tienen ojos mas no ven, tienen orejas mas no oyen, etcétera. Palabras que eran dirigidas a los paganos y estos eran tribus que existieron en la antigüedad. Y los hermanos separados confunden, asocian y hasta generalizan esta palabra paganos con los católicos, solo porque ven que hay imágenes en los templos católicos. Verso 2, cambia la palabra paganos y colocan la palabra gentes, con la intención de engañar, que en sus Biblias se refiere a toda la gente del mundo, que ahora imágenes asociándolas con los católicos, pero la realidad es otra, ya que este pasaje habla solo de paganos que realizaban rituales y prácticas de adoración extrema que eran rechazadas por cristianos y judíos al ser consideradas como idolatría. La adoración de dioses falsos, ya que es muy diferente imagen que ídolo o dios falso. También es distinto venerar que adorar, pero ellos confunden a las personas por tratar de sembrar odio en la mente de las personas y se alejen de la única iglesia que tiene la verdad, que es columna y fundamento de la verdad, de la iglesia del Dios vivo, que está en Primera de Timoteo 3:15. Usted lo puede consultar. Otras Biblias más modernas de Reina Valera, en lugar de la palabra gentes, colocan la palabra ellos. Y así tienen el pretexto de engañar y enseñar y hasta generar adeptos a sus congregaciones por medio de la mentira y alteración de sus Biblias. Pues su finalidad es el dinero, su finalidad es el diezmo. Y para que las personas rechacen la iglesia católica, porque ahí van a encontrar la verdad. Otras versiones utilizan la palabra gentiles. Santiago, capítulo 5, verso 14, la palabra presbíteros o sacerdote es cambiada por la palabra anciano. La cita dice así. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor, con la finalidad que cualquier persona protestante lo haga. Mientras que lo establecido por los apóstoles, el único autorizado para hacer eso son los sacerdotes o presbíteros. Sin embargo, los ancianos, según la Biblia, eran personas que poseían mucho conocimiento y sabiduría. Eran líderes maduros, elegidos por la comunidad y, por supuesto, bajo el consentimiento del obispo. Recibían la imposición de las manos de los apóstoles, daban la palabra de Dios y presidían la Eucaristía, lo cual no hacen los hermanos separados. Anciano en el griego se dice presbítero, es decir, presbíteros o sacerdotes. Así es de que no hay vuelta de hoja. Los protestantes quieren ocultar la palabra presbítero porque evidentemente la misma hace alusión directa a los sacerdotes. Lo mismo sucede en Primera de Pedro 5:1
y 5:5. Mateo 6:5, la palabra plazas es cambiada por la palabra calles. El pasaje, según la Biblia católica, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para ser vistos por todas las personas. La palabra plazas es cambiada por calles, con la finalidad de distanciar sospechas de que se trata de ellos, porque ellos por lo general realizan actividades en las plazas, campañas o culto. Mateo 6:5, misma cita. Según la Biblia católica latinoamericana, la palabra reces, es decir, el verbo rezar, es cambiada por la palabra ores del verbo orar. Los protestantes rechazan o critican los rezos, porque para ellos rezar es repetir palabras y fórmulas, es decir, se recitan expresiones repetitivas y aseguran o enseñan que el Señor lo prohíbe debido a que no serán oídas por Dios. Para ellos es más apropiado usar la palabra orar, jamás rezar, pero desconocen que cuando Cristo oraba repetía las mismas palabras. Hebreos 7:11, la palabra religión es eliminada debido a que el autor resalta la religión como algo perfecto y el contexto muestra que con la religión hay una esperanza mejor, con mayor acceso a Dios mediante Jesucristo. Leer el versículo 18. En otras citas, la palabra religión es cambiada por la palabra piedad, en el caso de 1 de Timoteo 4:5 y versículos 6 y 11. Asimismo, Tito 1:1. ¿Por qué este cambió? Porque los protestantes necesitan alejar o distanciar la palabra religión en la Biblia, pues enseñan que la religión no salva. Lo que salva es una estrecha y directa relación con Dios, pero cada quien por su lado, en diferentes sectas. Pero hay algo que ellos no han visto. Ignoran que, según el diccionario tradicional, la palabra religión significa relación con la divinidad. Es decir, relación y religión es lo mismo. Rechazan la religión, pero lo practican sin darse cuenta. Hebreos 5:1, eliminan el verbo ser y estar. Es para distanciar un poco el sentido y la mayor comprensión de cuando dice, todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres, pues los protestantes enseñan que el sacerdocio fue eliminado y la verdad es que el sacerdocio solo fue cambiado y continúa. Otro fragmento cambiado en el mismo pasaje es la expresión y los representa en las cosas de Dios, o sea, se refiere al sacerdocio. Es cambiada por la expresión constituido en las cosas de Dios. Este cambio fue con la intención de negar que el sacerdote es representante o embajador de Dios en la tierra. En Hebreos 7:12 se observará el cambio del sacerdocio levita del Antiguo Testamento por el sacerdocio al modo de Melquisedec del Nuevo Testamento. Esta cita aclara que el sacerdocio no es eliminado, sino que fue cambiado. Juan 20:21-23, Jesús les concedió poder a sus apóstoles para que pudieran perdonar pecados, pues dice, así como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, y a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. En toda esta cita, el carácter semántico sintáctico es alterado en su totalidad por los hermanos separados, con el objeto de negar que los sacerdotes pueden perdonar pecados en la tierra. En la Biblia de ellos dice, a quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Lucas 7:29 dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Empezamos con una gran blasfemia. ¿Cómo podrían los hombres justificar a Dios? En la Biblia, la palabra justificar significa hacer justa a una persona. Esta cita en la Biblia católica mantiene su originalidad. En 1 Corintios 9:5 dice San Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Otra blasfemia aquí que hicieron los hermanos separados en la Biblia. Con esta blasfemia que le hicieron, en donde ellos dan a entender que traer una hermana por mujer, el protestante afirma que Pablo podía tener relaciones sexuales
con una hermana de la congregación, mientras que la Biblia católica original dice no tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer hermana, como hacen los apóstoles y los hermanos del Señor y el mismo Cefas. Ven cómo cambian las cosas y prácticamente pecan e inducen a las personas al error. Mateo 6:13, Jesús dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Una palabra pésimamente traducida. Pues, ¿cómo puede un hijo de Dios pensar que es Dios quien nos mete en la tentación? Mientras que la Biblia católica dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Entonces, ¿cuál es la verdadera Biblia de la sana doctrina? No hay duda que es la cristiana católica. Conserva la misma sana doctrina de los 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento para hacer un total de 73 libros, nuestras sagradas escrituras. Así es de que no te dejes engañar y busca la verdad para la salvación. Por eso mi recomendación es, no busques religión, busca la salvación. Y para ello Cristo dejó una sola iglesia y está plasmada en la Biblia.